sentido mayor, que nos siga ayudando con la reflexión, con la desmenuzada, porque esta carta que publica el presidente desde Palenque, 8 en punto de la noche, anoche, descuadra a la oposición política y a la oposición mediática, a esos que desde los medios de comunicación corporativos están dando la batalla para despedazar al pueblo, que en su gran mayoría sigue apoyando este proceso de transformación en nuestro país. Mi querido Jonathan Pérez, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Vaya horas. No digo qué horas. Vaya días. No, ¿qué digo? Días. Vaya semanas y lo que nos toca todavía, mi querido Jonathan. ¿Cómo estás? Querido Vicente, qué gusto saludarte a ti y a tu hermosa audiencia de Sin Censura. Muy contento de estar contigo y como tú dices, han sido muy intensos estos días, estas semanas, ya creo que estos meses y la carta que manda el presidente, bueno, que publica en sus redes el día de ayer, pues es demoledora. Es una carta, me parece que histórica, Vicente, porque de inicio me parece que eh, desnuda perfectamente bien quiénes son los adversarios en estos momentos de nuestro país e incluso pone a Donald Trump como ya en un segundo término y desnuda quiénes son verdaderamente los que están promoviendo de nuevo el apoderarse de nuestro país, el intervenir en nuestro país y me parece que hace una descripción magnífica en el último párrafo cuando habla de los paleros, de los manipuladores, de los caciquillos, de los vividores, de los ladrones, de los polizontes, de los tinterillos, de los especuladores, de los filibusteros, potentados, trepadores o malvados, está haciendo una descripción de lo que se llama el Estado profundo en Estados Unidos, que es el que realmente es una red clandestina de empresarios de intereses nacionales y de intereses transnacionales, corporativos, mediáticos, financieros, que son los que hoy están pues abordando el gobierno estadounidense y los que el propio López Obrador dice son los que lo han llevado a embarcarse en viles y siniestras aventuras. Le da un pasón a Netanyahu, por cierto, le da un pasón a los sionistas y precisamente identifica a López Obrador en esta carta para que no nos andemos con rodeos los analistas y el pueblo de México, que no es el problema ya en sí Donald Trump, sino que es los que controlan hoy al gobierno de Donald Trump, los que abordan hoy al gobierno de Donald Trump, que son estos intereses fácticos, estos lobbies internacionales, que son los que toman las decisiones a partir de este segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca y que dominan, por cierto, porque el Estado profundo, parte estructural del llamado Estado profundo es las agencias. Fíjate nada más, interesante, es el FBI, es la CIA. ¿Y quiénes son los que han estado actuando y se descubrió que actúan de forma ilegal en nuestro país a través de Maru Campos, en Chihuahua? La CIA, precisamente. Entonces, el presidente Andrés Manuel pone, como tú dices, el dedo en la llaga de quiénes son los que están actuando. Pero además descubre abiertamente los planes que tienen en nuestro país cuando les dice cuando dice en el segundo párrafo para ser más claros este estado profundo, la CIA, estos intereses corporativos, financieros, internacionales que hoy dominan Estados Unidos, están tramando debilitar a la Cuarta Transformación, fortaleciendo a la oposición de derecha en México, con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso, cruel, vulnerable y subordinado a los designios intervencionistas. Entonces, destapa quiénes son los que hoy gobiernan a Estados Unidos. Me parece que es un documento geopolítico muy, muy interesante y además también desnuda los planes concretos de este Estado profundo, ni siquiera ya de Donald Trump, sino de este Estado profundo en Estados Unidos, que es el que planea con la oposición de nuestro país, este arribo, esta posibilidad de regresar un gobierno entreguista. Ahora, si tú conectas esto que estoy diciendo con la gira de medios de Maru Campos, que pese a toda la, ¿no? La forma en la que podemos pitorrearnos, incluso de la manera en la que ella misma se hundía, hay un elemento que me parece fundamental de esa gira, que es
no sé si te diste cuenta, seguramente sí, que en cada una de ellas hablaba de que a ella le vale un pepino la soberanía. Es decir, estaba mandando un mensaje a Estados Unidos de que ella, cuando llegara, si llegara y si se convirtiera en la candidata de Estados Unidos, iba abiertamente a debilitar el concepto de soberanía porque esa no importaba. Y si tú conectas también el evento que tuvieron en Chihuahua, es un evento no para las y los mexicanos, es un evento para los estadounidenses, es un evento de un mensaje a los intereses yanquis, a este estado profundo al que López Obrador desmenuza en su carta el día de ayer. Y el elemento, como está en esta foto, el elemento más importante de ese evento es Felipe Calderón, que es precisamente el presidente que abre la posibilidad de que entraran todos los agentes de la CIA, de la DEA en nuestro territorio, y es el que declara, el portavoz de la declaración de guerra que Estados Unidos hace en nuestro territorio. Entonces, si juntas todos estos elementos, desde el accidente de los dos agentes de la CIA hasta la carta hoy de Andrés Manuel López Obrador y lo que ha pasado desde ese momento a esto que el día de ayer se publica, tiene todo el sentido del mundo. Además, López Obrador hace revelaciones importantes, Vicente. Habla abiertamente de lo que se suponía y lo que suponíamos ya diversos analistas que venimos analizando la cuestión de seguridad, el crimen organizado y el análisis del Estado desde hace ya varios años, de cómo Estados Unidos abordó completamente a la Marina en tiempos de Felipe Calderón y revela también una venganza por parte de la DEA al ejército. Y estos me parece que son dos revelaciones muy importantes porque hablan de cómo llegó el entreguismo a tal grado en el sexenio de Felipe Calderón que prácticamente Felipe Calderón no solamente les abrió las puertas a los agentes de la DEA en nuestro territorio o a cualquier agente de cualquiera de sus instituciones de seguridad en Estados Unidos, sino que además les entregó a la Marina porque López Obrador dice que estaba destinada prácticamente la Marina a intereses de la embajada, a intereses de las agencias de seguridad estadounidense y del gobierno estadounidense. Es decir, estamos hablando de una pérdida de soberanía tal de que una de las instituciones que tiene como mandato constitucional la defensa de la soberanía de nuestro país había sido abordada y había sido supeditada a los intereses estadounidenses, que es en este caso la Marina, en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, Andrés nos muestra la magnitud de lo que puede pasar en nuestro país si permitimos la injerencia y el intervencionismo de estos a los que califica como malvados el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que es un documento por demás interesante, histórico, una denuncia abierta como ningún otro líder en el mundo ha hecho en contra abiertamente de ese Estado profundo estadounidense que hoy domina y hoy gobierna los designios en todas las áreas, Vicente, porque es en el área económica, en el área política, no solamente este Estado profundo domina esta red clandestina, por decirlo así, domina al Ejecutivo, en este caso a Donald Trump, sino que domina su poder judicial, domina también a su poder legislativo, porque todos los legisladores, todos los representantes populares estadounidenses están de una u otra forma patrocinados por estos intereses del Estado profundo, por los sionistas, por intereses perversísimos y malvados. Y creo que es una denuncia geopolítica por demás interesante y por demás importante en un momento en donde hay un asedio de parte de Estados Unidos al mundo entero, pero especialmente y específicamente a la región latinoamericana. Y ahí, en ese contexto y en este tono y en este nivel es donde tenemos que ver la denuncia que hace López Obrador con esta carta, que no solamente es una carta de apoyo, como vuelvo a decir, sino una revelación y una denuncia abierta de lo que pocos líderes en el mundo se han atrevido a decir abiertamente. Estados Unidos ya no es gobernado por Donald Trump, ya no es gobernado por alguien que fue elegido democráticamente en las urnas, sino que lo gobiernan otros intereses malvados y que esos intereses malvados están llevando a Donald Trump a aventuras malvadas en todas las partes del mundo, incluyendo la intención de la intervención abierta en nuestro territorio. A ver, Jonathan, antes de que te vayas, ayer platicaba con Juan Carlos Monedero y podemos estar de acuerdo o no con algunas cosas que diga Juan Carlos Monedero, pero rescato algo que decía. Ya no podemos ser ingenuos. O sea, no podemos
hacernos, perdón por lo que voy a decir, hacernos pendejos. Las cartas ya están sobre la mesa y o nos definimos porque el próximo proceso electoral que se viene tendrá este factor del que muchos, hasta cuando hablábamos de eso, nos tildaban de conspiranoicos. Sí, Tus teorías de conspiración, no, bueno, ya está sobre la mesa, ya está con claridad y por eso tan importante también cómo complementa hoy en la mañanera del pueblo la presidenta la carta. Además, muchos esperaban ver a una presidenta enojada, seria, por la carta del presidente que demuestra que él manda desde Palenque y no ella desde Palacio Nacional. Y la presidenta la veía tranquila, contenta, enfocada, apasionada. Tiempo de definiciones, mi querido Jonathan Pérez, el sí. resentido mayor. Sí, coincido en el punto que no hay marcha atrás, ¿no? Yo ayer hacía un análisis en la noche respecto a la carta y decía, creo que con lo que López Obrador escribe y lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha venido diciéndonos desde, ni siquiera pon tú hace unos meses, ¿no? Que estalla todo esto, sino desde el inicio de su sexenio prácticamente, cuando hablaba de la soberanía, la defensa del territorio, la defensa de la soberanía de nuestro país, estaba muy claro, pero con lo que ayer pone López Obrador en esa carta, me parece que no hay marcha atrás. No estamos hoy luchando ya solamente contra lo que visiblemente estamos viendo que es Donald Trump y su gobierno, sino que además López Obrador hace una revelación interesantísima. Todos los que rodean todo el círculo cercano de Donald Trump en estos momentos son representantes de esos intereses del Estado profundo, que no tienen nada que ver con el Donald Trump de la pasada administración o del primer mandato, y que no tiene nada que ver ni siquiera con los intereses estadounidenses, sino que tiene que ver con intereses de otra índole que no son los propios ni del ejército estadounidense, ni de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ni del pueblo estadounidense. Por lo tanto, lo que hace Andrés Manuel es desmenuzar muy bien que nuestra lucha es mucho más potente a solamente lo que yo he venido diciendo en este tu espacio y en otros más de la lucha antiimperialista. Ya no hay marcha atrás en la marcha antiimperialista y no solamente es contra el gobierno visible, o más bien ya ni siquiera es contra el gobierno visible, que en este caso es el propio presidente estadounidense, sino con los intereses que hoy manejan a ese presidente estadounidense. Y eso, me parece, es muy fuerte y es verdaderamente una vía de solo una ida, sino ya no hay un regreso, solo es hacia allá. Nos estamos... Eh, nos estamos enfocando en estos momentos hacia un solo destino, que es la lucha, ya no hay marcha atrás. Y eso me parece que es muy importante. Y creo que también, de hecho, lo que tú hablabas de las elecciones, creo que también es importante que la gente entienda desde ya, desde este momento, en este tono de definiciones, que no vamos nosotros a ya más competir contra un PRI o contra un PAN o contra un movimiento ciudadano, sino que literalmente estamos luchando contra intereses superiores transnacionales estadounidenses. Las próximas elecciones serán entre la viabilidad de México como país soberano e independiente o contra un país abiertamente sometido por estadounidenses, como el propio López Obrador lo define en cuanto dice cómo es la trama entre este Estado profundo y la oposición de derecha en nuestro país. Llevar a un México de destrucción, a un México de dolor, a un México de nuevo que esté totalmente sometido a los designios y a los intereses estadounidenses. Entonces, las próximas elecciones serán un plebiscito muy contundente entre quieres que México sea una nación independiente o ya no quieres que México sea una nación independiente. Y eso creo que es el momento más definitorio de nuestra historia y es el momento más definitorio del poder de nuestro voto en las próximas elecciones y que no tendría que quedarse solo en la materia electoral, Vicente, sino que tiene que quedarse hoy más que nunca a una alerta continua y permanente de lucha antiimperialista en las calles, en las redes sociales, en todas las trincheras en las que estemos moviéndonos. La presidenta lo pidió el domingo pasado, cuando habla abiertamente de empezar una campaña de concientización para hablar de la soberanía en las plazas públicas, en los mercados, en los centros de trabajo, en todos lados. Vicente, es un tiempo en donde ya no se va
a debilitar la alerta de intervención. De esto hay que estar completamente ya definidos y completamente seguros. La alerta de intervención estadounidense en nuestro país ya no se va a apagar, está permanente y en ese tono y en ese sentido el pueblo de México tiene que estar a la altura de las circunstancias con definiciones muy claras. Y yo te diría, para terminar, que es muy abierto también el llamado a todas las personas que incluso no votan por Morena a hacer una profunda reflexión, a pensar en el futuro de nuestro país, pero también pensar en lo que ha dejado, la devastación que ha dejado en nuestro país la pérdida o la entrega de soberanía. Que lo piensen dos veces en lo que van a hacer en las próximas elecciones y en la definición política, patriótica de los próximos días, de las próximas semanas y los próximos años. Son tiempos de definiciones hasta para los odiadores, hasta para los que odian al proyecto de la 4T sin tener ninguna base para odiarla. Es tiempo de que reflexionen profundamente en eso y apoyen al país. Creo que eso es el momento más definitorio de nuestra historia, en su historia realmente, lo que está pasando en estos momentos, Vicente. Extiendo lo que estás diciendo también para los comunicadores, para los periodistas, para los columnistas, para los comentócratas. También es momento de definiciones. Si es que aún hay por ahí alguno que no se ha definido por cuestión de dinero, ¿no? Porque también hay que entender que algunos ya están vendidos, ya vendieron su silencio, ya vendieron su pluma, ya vendieron sus opiniones. Y bueno, pues con lo que está pasando en Colombia, con lo que ha pasado en México en el 88, con lo que pasó en el 2006, también habrá que ir pensando en la defensa del voto. No vaya a darse por ahí, no quiero ser ave de mal agüero, alguna sorpresita, porque todo está sobre la mesa. Querido Jonathan Pérez, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia que tanto te aprecia, que tanto te estima, para que te respalden tus trincheras? Porque estoy seguro que estas reflexiones, que estos temas continuarán, no se van para mañana, no se van para la próxima semana y que creo que deben de ser intensos, constantes en nuestros espacios independientes. Pues Vicente, de inicio, pues los jueves aquí contigo, terminando la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, y estamos en tele los lunes a las 10 de la noche, en aunque usted no lo vea, y los viernes a las 10 de la noche en este nuevo horario estelar para lo más absurdo en los medios. Así que lunes y viernes en televisión pública y en las redes también de la televisión pública. Y estamos en nuestro propio espacio de Resentidos los miércoles y los jueves de las 3 de la tarde en adelante en monólogos que buscan analizar de manera profunda los acontecimientos de la vida nacional. Así que bueno, pues a partir de toda esta información vamos a seguir elaborando, como tú dices, de manera más profunda todo esto y lo analizamos en Resentidos. Así que invitamos a la audiencia a seguirnos, a suscribirnos, a suscribirse y a que estén pendientes de estos monólogos los miércoles y los jueves. Así que mi querido Vicente, pues te agradezco como siempre esta oportunidad y este espacio. Un abrazo a ti y a toda la hermosa audiencia de esta familia querida de Sin Censura. Muy bien, te mando un abrazo, Jonathan. Cuídate mucho. Un abrazo al querido Jonathan Pérez, el resentido mayor